Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio que dice así: un bote jala un paracaídas y su pasajero a una velocidad constante. Entonces si la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Pero esos son términos de dinámica que ahorita no involucran a este ejercicio. Si el pasajero pesa 550 newtons y la fuerza resultante R ejercida por el paracaídas sobre la horquilla A forma un ángulo de 65 grados, aquí lo tenemos. La fuerza resultante que tiene el paracaídas sobre esta cuerda forma un ángulo de 65 con la horizontal. La horizontal es el eje de las X. Determine, inciso A, la tensión en la cuerda de remolque AB. Tenemos que determinar esta tensión que tenemos aquí, la magnitud de R, la magnitud que va de A al paracaídas, o sea, la fuerza resultante. Entonces, para realizar este ejercicio, primeramente tenemos que realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Y dónde ubicamos nuestro origen? En el inciso A, porque aquí nos dice que sale la resultante que forma un ángulo desde la horizontal, y aquí tenemos el ángulo que tiene la cuerda. Ok, vamos a formarlo aquí. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo aquí. Vamos a marcarlo con un color diferente. Nuestras fuerzas. Entonces tenemos la fuerza resultante. Nos dice que una fuerza resultante que ejerce el paracaídas en la cuerda A. Entonces aquí tenemos el punto A. La ejerce con un ángulo de 65 con la horizontal. Ok. Aquí forma un ángulo de 65. Ok. El peso de la persona es de 550 newtons. Ok. Entonces el peso de la persona desde el punto A pesa 550 newtons. Aquí lo tenemos. Ahora la tensión de B a A, que sería igual, no la conocemos tampoco, pero sí sabemos que fue ángulo forma. Aquí la podemos tener así. Ok. Entonces aquí nos dice que es un ángulo de 30 grados. Ok, vamos a escribir con un color diferente para ubicar los ángulos. Ok, vamos a escribir con lápiz. Nos dice que aquí hay un ángulo de 30. Aquí lo tenemos, 30 grados. El ángulo de 65 que nos dice que forma con horizontal. Ok, y el peso, que el peso es igual a 550 newtons. Solamente nos da nuestra magnitud. Esa fuerza no tiene ángulo, pues el peso de la persona está en el eje de la Y negativa. Por lo tanto no vamos a considerar ese ángulo. ¿Qué nos dice aquí? Tenemos que, si recordamos un concepto de trigonometría, vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo aquí. Tenemos esta línea. Tenemos esta línea que tenemos aquí. Así. Tenemos la línea de la eje de las X, que es esta. Entonces aquí vemos que se forma un ángulo. Ok, un ángulo de 30, ¿verdad? Entonces este ángulo es semejante con el ángulo que tenemos aquí. Aquí lo tenemos, así. Ok, entonces con este ángulo tendría que darnos, este ángulo es semejante al que tenemos aquí. Aquí así lo vemos en este diagrama que hicimos. También podemos determinar que esto es cierto, porque si aquí tenemos un ángulo, aquí lo tenemos, vamos a escribirlo. Ok, así. Tenemos aquí un ángulo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribirlo. Vamos a repasar un poco. Aquí tenemos un ángulo de 90. Entonces los ángulos internos de un triángulo nos tienen que dar 180. Entonces para que nos dé 180, este ángulo tiene que valer 60. Entonces ese 60 se suma con 30 y nos da 90. Exactamente aquí tenemos 90 y aquí 60.
¿verdad? Entonces 60, 80, 70, 80, 90, estamos en lo correcto. Solo para aclarar, por si no tienen idea clara de cómo se traspasa ese ángulo para el otro lado. Es muy fácil de recordar esa regla. Ok, ahora sí vamos a hacer nuestro diagrama de nuestra sumatoria de fuerzas con la primera ley de Newton. ¿Y qué nos dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas aplicadas a una partícula se mantendrá en reposo. Ok, vamos a hacer nuestros componentes en X primero. Las fuerzas que actúan en las componentes rectangulares en X. Aquí vamos a puntearlas. Ese es en Y. Aquí vamos a escribirlas. Y ese es en X. Ese es en Y. Y ese es en X. ¿Ok? Aquí es X, aquí es Y. Aquí es menos X. Y aquí es menos Y. ¿Ok? Ok, vamos a seguir con nuestro ejercicio. Entonces sabemos que la fuerza en X de 550 newtons no ejerce sobre el eje X. Entonces es 0. No vamos a escribirla. La fuerza de la tensión de BA, vamos a llamar la tensión de BA, si ejerce en el eje X. Y lo vemos. Entonces eso nos da, pero está en el eje negativo. Nos dice que entonces la tensión de BA coseno de 30 más la componente en X que tenemos aquí, que está en el eje de las X, entonces sería la resultante, no la escribimos, aquí está la resultante que nos dio, y la fuerza resultante. Entonces nos dice que la resultante por el coseno de 65. Esto nos va a dar una sumatoria igual a 0. Podemos acomodar esto. Nos quedaría de la forma que R coseno de 65 sea igual, está negativo, pasa del otro lado positivo. La tensión en B a coseno de 30. Entonces si despejamos tensión en BA, que es lo que nos pide primero, entonces la tensión en A de BA, disculpen, es igual, pasamos está multiplicando, pasa dividiendo, coseno de 65 sobre coseno de 30. Esto lo multiplica la resultante. Ok, entonces ese dato, disculpen, ese dato nos va a servir para hallar la tensión en BA con las otras componentes que tenemos. Ok, vamos a eliminar. Esto ya no vamos a eliminarlo, es nuestra primera ecuación. Nos va a servir. Ok, la componente la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces las de Y, aquí está en el eje negativo de Y, pero ahora sí actúa la fuerza de 550 newtons en el eje Y. Vamos a escribirla, pero está negativa, porque está en el eje negativo. 550 menos, la otra fuerza sí está en negativo también, menos sería la tensión en B A, lo tenemos, seno de 30 más, esta tensión es positiva, está en el eje positivo de las Y, la resultante, seno de 65. Esto es igual a 0. Ok, si hacemos el acomodo, nos quedaría que menos la tensión en B a seno de 30 más la resultante multiplicada por el seno de 65 va a ser igual a 550. Está negativa, pasa a positiva del otro lado. Ok, entonces podemos, bueno, aquí lo que notamos es que tensión en BA es igual aquí. Podemos sustituir todo lo que tenemos aquí en la ecuación, en nuestra ecuación que tenemos aquí.
Ok, entonces vamos a hacerlo. Menos, que es negativo, coseno de 65 sobre coseno de 30. Esto lo multiplica la resultante. Y esto a su vez lo multiplica el seno de 30. Más la resultante seno de 65. Esto igual a 550. Así lo tenemos. Ok, entonces vemos que ahora solamente nos aparece la R. Entonces, haciendo todos estos cálculos aritméticos, hay unas calculadoras que resuelven ese tipo de ecuaciones sencillas y al final te da la resultante. En mi caso ya la metí, disculpen, en mi caso ya la metí en mi calculadora. Y vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto que ya tampoco nos interesa. Ok. Entonces en mi caso yo ya la metí. Entonces la resultante nos daría un valor de 830.42 newtons. Ok, ya una vez despejando todo, haciendo esta ecuación, primeramente aquí dividimos cosenos de 65 entre cosenos de 30, nos va a dar un resultado, se va a hacer negativo. Esto se multiplica por el seno de 30. Una vez que tengamos todo ese valor, esto se multiplica por seno de 65. Después se factoriza la R. Como se factoriza, va a estar multiplicando. Y esa multiplicación va a pasar del otro lado dividiendo. Por lo cual nos dará un valor de 830.42 newtons. ¿Ok? Entonces ya tenemos la R. Entonces ya fácilmente podemos obtener la tensión de B a A con esta sencilla fórmula que aquí no apartamos. Ok, entonces la tensión de B a A va a ser igual a coseno de 65 sobre coseno de 30. Esto lo multiplica este valor que ya nos había dado, 830.42. Entonces ese valor vamos a ponerlo en la calculadora. Ok, vamos a coseno de 65 sobre coseno de 30. Esto lo multiplica 830.42. Ok, entonces nos da una tensión de la cuerda B a A que es igual a 405.2429, perdón, newtons. Esto también es newtons. Ok, entonces ya tenemos el inciso B y el inciso A. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.